El sonido de un vaso rompiéndose marcó el instante en que mi vida se hizo añicos. ¿Alguna vez has sentido que una sola botella puede robarte lo que más amas? Yo lo viví. En menos de 3 años, el alcohol me arrebató a mi esposa, a mis hijos y casi a mi propia existencia. Acompáñame ahora y descubre cómo una espiral de copas se convirtió en la peor pesadilla de mi familia. Soy yo, el que hoy se convierte en tu guía para contar una historia real, cruda y sobre todo, útil. El alcohol es una sustancia legal, socialmente aceptada, pero su abuso puede desencadenar una cadena de efectos que ni la ciencia ni la intuición nos explican del todo. En este relato dividiremos mi experiencia en 5 capítulos. Los primeros pasos, la caída, el punto de no retorno, el intento de rescate y lo que aprendí. Imagina por un momento que cada decisión que tomas deja una huella en los que te rodean. ¿Qué pasaría si esa huella se vuelve una grieta? Todo empezó con un brindis inocente en la fiesta de graduación. Mi primer trago fue una cerveza fría, una risa compartida, y la sensación de pertenencia que parecía tan natural como el aire que respiramos. Como cuando aprendes a andar en bicicleta, al principio los pedales son fáciles, después el terreno se vuelve más empinado. Esa primera copa fue el punto de partida de una costumbre que, sin darme cuenta, fue tomando cada vez más espacio. Empecé a preferir el bar a la mesa de estudio, a posponer reuniones familiares por una copa y a justificar cada solo una, con la idea de que mañana sería diferente. Lo que comenzó como una cerveza después del trabajo, se transformó rápidamente en 3, luego 5, y pronto ya no podía pasar un día sin ellas. Cada vez que llegaba a casa, el olor a alcohol era la primera señal que mi esposa notaba. Mis promesas se desvanecían con la espuma y cada te quiero terminaba con un lo siento, no puedo. Los niños empezaron a mirarme con ojos que buscaban a su papá, pero encontraban a un desconocido detrás de la barra del salón. Los datos curiosos nos recuerdan que el consumo excesivo aumenta el riesgo de conflictos familiares en un 120%. Pero detrás de esa cifra hay historias como la mía, donde la conversación se vuelve un eco vacío. En medio de esa tormenta, una noche, la realidad golpeó con la fuerza de una ola. Me desperté en el suelo de la cocina, rodeado de vasos rotos, y una carta que mi esposa había dejado sobre la mesa. Decía que ya no podía seguir esperándome, que los niños necesitaban un padre presente, no una sombra borracha. En ese momento, el corazón se me congeló y la culpa me ahogó. ¿Qué piensas tú? Déjame tu comentario. De verdad quiero saber tu perspectiva. El punto de no retorno llegó cuando perdí el trabajo. Mis ausencias y mi falta de concentración fueron la razón. El jefe, con una mirada que mezclaba frustración y decepción, me dio el último aviso. Sin ingresos, sin estabilidad, la presión aumentó y la botella se volvió mi refugio, aunque fuera un refugio de cristal que solo amplificaba el ruido interno. Cada día despertaba con la sensación de haber fallado, y cada noche terminaba sumergido en una niebla que no me permitía ver el camino de regreso a casa. Sin embargo, en medio de la oscuridad surgió una chispa inesperada. Un amigo de la infancia, al enterarse de mi situación, me tendió la mano y me invitó a una reunión de apoyo. Fue allí donde escuché por primera vez la frase, no estás solo. Ese pequeño gesto sembró la semilla de la esperanza, y aunque el proceso sería largo y doloroso, comprendí que el primer paso para reconstruir lo perdido era reconocer mi vulnerabilidad. Ahora, mientras escribo estas líneas, recuerdo cada detalle como si fuera una película en cámara lenta. Cada copa derramada, cada lágrima de mi esposa, cada mirada perdida de mis hijos, forman un mosaico que me recuerda la magnitud del daño que el alcohol puede causar cuando se vuelve una dependencia. Pero también me recuerda la capacidad humana de reinventarse, de buscar ayuda y de transformar el dolor en aprendizaje. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y acompáñame en el resto de la historia, porque lo que sigue es tan crucial como lo que ya he compartido. La primera parte de mi relato ha llegado a su fin, pero el viaje apenas comienza, y juntos descubriremos qué se necesita para sanar, reconstruir y quizá, volver a encontrar la luz que una vez se apagó cuando el camino que se abre después de esa chispa, esa mano amiga que te invita a sentarte en un círculo de desconocidos que comparten tu mismo peso. Es como entrar en una habitación a oscuras, donde la única luz proviene de la voz temblorosa de quien está a tu lado. Recuerdo la primera reunión, el eco de las sillas moviéndose,
el crujido de una puerta que se cerraba con suavidad para que el mundo exterior no interrumpiera el proceso. Cada persona tenía una historia que se sentía como un espejo roto. Al mirarla, veías tus propias grietas reflejadas, pero también la posibilidad de que esas piezas, una vez recogidas, pudieran volver a formar una imagen más completa. En ese instante la pregunta que resonó en mi interior fue simple pero profunda. ¿Puedo realmente cambiar o estoy condenado a repetir el mismo patrón? Esa duda, más que un obstáculo, se convirtió en el motor que me obligó a escuchar, a observar, a sentir cada palabra que surgía en el grupo. No fue un cambio de la noche a la mañana, más bien, fue una sucesión de pequeños pasos, como los ladrillos que, colocados uno a uno, construyen un camino firme. El primer ladrillo fue reconocer que la culpa no alimenta la recuperación. Cuando me senté frente al espejo y vi los ojos hundidos de mi esposa, comprendí que el reproche no iba a reparar los días perdidos. Entonces comencé a escribir cartas que nunca envié, simplemente para vaciar ese cúmulo de emociones. Cada frase escrita era una forma de liberar la presión que había acumulado en mi pecho, como si una válvula de escape se abriera poco a poco. En esas páginas descubrí que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una puerta que permite la entrada de la ayuda sincera. A medida que avanzaba, la rutina de asistir a las reuniones se volvió tan esencial como el respirar. Cada viernes, al cruzar la puerta del centro comunitario, sentía una mezcla de temor y esperanza. En una de esas sesiones, una mujer contó cómo había perdido a su madre por una sobredosis y cómo, a través del proceso, logró honrar su memoria convirtiéndose en voluntaria para jóvenes en riesgo. Su relato me hizo reflexionar sobre la idea de transformar el dolor en una fuerza que impulse acciones positivas. ¿No es acaso eso lo que todos buscamos cuando enfrentamos una crisis? Darle sentido a la adversidad, convertirla en una lección que beneficie a otros. Con el tiempo, empecé a aplicar esas enseñanzas en mi propia vida cotidiana. Reemplacé la botella en la mesa por una taza de té, una costumbre que, aunque sencilla, marcó una gran diferencia. Cada sorbo caliente se convirtió en un recordatorio de que estaba eligiendo un camino distinto, que estaba construyendo un nuevo hábito que no estaba ligado al alcohol. Además, retomé actividades que había dejado de lado, como correr en el parque al amanecer. Es curioso cómo el cuerpo recuerda el placer de moverse libremente, mientras la mente, al principio, se resiste a aceptar esa nueva sensación de bienestar. Pero, poco a poco, el ritmo de mis pasos se sincronizó con el latido de mi corazón, y la claridad volvió a ser una compañía constante. En medio de esta transformación, llegó el día en que decidí volver a casa y enfrentar a mi familia. No fue una escena de película romántica, fue una conversación cruda, llena de silencios que hablaban más que 1000 palabras. Mi esposa, con la mirada cansada pero firme, me preguntó si realmente estaba dispuesto a cambiar, no solo por ella, sino por los niños que habían crecido observando mis ausencias. Respondí con la certeza que había cultivado en los últimos meses. Sí, estoy aquí, y estoy dispuesto a trabajar cada día para ser el padre y compañero que ustedes merecen. Esa promesa, aunque sencilla, fue el primer paso para reconstruir la confianza que se había erosionado. Los niños, al principio, mostraron una mezcla de curiosidad y reserva. Uno de ellos, con la voz temblorosa, me preguntó si la botella volvería a aparecer. Le respondí con honestidad, diciendo que la botella ya no tiene lugar en nuestra casa, y que cada día trabajaré para demostrarlo con acciones, no con palabras. Ese momento me recordó que la recuperación no es solo un proceso interno, sino una construcción colectiva, donde cada gesto cuenta, cada cena compartida sin interrupciones, cada juego en el parque, cada abrazo al final del día, se convirtieron en ladrillos que reforzaban la estructura familiar que había empezado a desmoronarse. Sin embargo, la ruta hacia la estabilidad no estuvo exenta de retrocesos. Hubo noches en que la ansiedad me empujó a buscar consuelo en la noche, y el impulso de abrir una botella surgió como una sombra familiar. En esos momentos, recordé la frase que escuché en la primera reunión: cuando el deseo de beber sea fuerte, busca la fuerza en la comunidad. Así que, en lugar de ceder, tomé el teléfono y llamé a un compañero del grupo, quien me escuchó sin juzgar y me recordó por qué había empezado este camino. Esa intervención, aunque breve, fue decisiva. Me di cuenta de que la red de apoyo no era un recurso opcional, sino una herramienta esencial para mantenerme firme. A medida que los meses se convirtieron en años, la sensación de culpa se transformó en gratitud.
Gratitud por la oportunidad de reparar relaciones, por la capacidad de reconocer mis límites y por la fortaleza que descubrí dentro de mí al enfrentar la vulnerabilidad. Aprendí que el alcohol, cuando se vuelve una dependencia, actúa como un velo que oscurece la visión y distorsiona la realidad, pero que la voluntad de cambiar puede levantar ese velo, aunque requiera tiempo y paciencia. Hoy, al mirar atrás, veo un mosaico de momentos dolorosos y de pequeñas victorias que juntas forman una imagen de resiliencia. Cada copa derramada, cada lágrima, cada palabra de reproche se ha convertido en una pieza que, aunque marcada, aporta al conjunto una lección valiosa. Lola decía, lo que quiero compartir con ustedes, que quizás se encuentren en una encrucijada similar, es que la salida no está en negar el problema, sino en reconocerlo con valentía y buscar ayuda antes de que el daño sea irreversible. Si alguna vez has sentido que una bebida te controla, te invito a hacer una pausa y preguntarte, ¿qué estoy sacrificando por ese momento efímero? ¿Cuántas relaciones, cuántos sueños, cuántas oportunidades están quedando atrapados en la espuma? La respuesta puede doler, pero es el primer paso para abrir la puerta del cambio. No estás solo. Existen personas dispuestas a escucharte, grupos que ofrecen contención y profesionales que pueden guiarte en el proceso. En este punto de mi relato, me gustaría que reflexionaras sobre la importancia de crear un entorno de apoyo. ¿Cómo podrías tú, como amigo, familiar o compañero, tender una mano sin juzgar? A veces una simple frase como estoy aquí para ti puede ser el ancla que impida que alguien se hunda más. La empatía, esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, es una herramienta poderosa que todos podemos cultivar. Para cerrar este segmento, quiero dejarte una pregunta que me acompañó en los momentos más oscuros. ¿Qué luz estás dispuesto a encender dentro de ti para guiar tu camino de regreso? No pretendo ofrecer una solución mágica, pero sí puedo asegurarte que cada paso, por pequeño que sea, cuenta. Cada día en que decides no levantar la botella, cada conversación honesta que mantienes, cada momento de autocuidado, es una llama que se aviva y que con el tiempo ilumina el camino de regreso a casa. Si este relato ha resonado contigo, si alguna frase ha despertado una chispa de reflexión, te animo a compartir tus pensamientos en los comentarios. Tu experiencia puede ser la luz que otro necesite en su propia oscuridad. Además, si sientes que este contenido puede ayudar a más personas, considera suscribirte y activar las notificaciones, de modo que no te pierdas los próximos capítulos donde profundizaremos en las estrategias concretas para reconstruir la confianza, la importancia de la terapia familiar y cómo mantener la sobriedad a largo plazo. Recuerda, la historia no termina aquí, cada día es una página nueva que podemos escribir con intención y cuidado. Gracias por acompañarme en este viaje y nos vemos en la siguiente entrega, donde seguiremos explorando los pasos necesarios para sanar, crecer y, sobre todo, vivir una vida plena sin que la sombra del alcohol vuelva a nublar el horizonte.